Ahora, vamos a sumergirnos en la historia de hoy. Capítulo 1. La forja de un guerrero. El sargento de Estado Mayor Cole Mitchell aprendió temprano que la lealtad se ganaba con sangre y se probaba con fuego. Creciendo en el cinturón de óxido de Ohio, vio a su padre tener 3 trabajos para mantener a flote a su familia mientras su madre luchaba contra el cáncer. Cuando ella murió durante su último año de secundaria, Cole se alistó el día después de su graduación, llevando consigo las últimas palabras de su padre. La confianza es un lujo, hijo. Nunca la regales. 8 años de servicio militar habían forjado a Cole en algo más duro que el acero. 2 misiones en Afganistán, una estrella de bronce y la reputación de traer a sus hombres a casa con vida le habían ganado el respeto en toda la 82ª División Aerotransportada. Pero fue durante un breve permiso en Charleston que conoció a Brenda Walls en un bar junto a la playa, con su cabello rojizo capturando el atardecer como el fuego. Brenda provenía de dinero sureño de rancio abolengo, del tipo que susurraba sobre linajes mientras se tomaban julepes de menta. Su padre era dueño de la mitad de los bienes raíces comerciales de Charleston, y ella había crecido creyendo que el mundo le debía comodidad. Se sintió atraída por la intensidad de Cole, la forma en que otros hombres se apartaban cuando él entraba en una habitación. Para ella, él era una rebelión exótica contra su mundo predecible de galas de club de campo y bailes de debutantes. Su noviazgo fue un choque de mundos. La idea de romance de Cole era enseñarle a disparar en el campo de tiro. La de Brenda eran viajes de fin de semana a los resorts de la isla de Kiava, pero algo magnético los mantenía unidos. Su belleza y la inquebrantable fuerza de él. Cuando Cole le propuso matrimonio después de un torbellino de romance de 8 meses, Brenda lo vio como su oportunidad de interpretar a la devota esposa de militar, un papel que parecía romántico en teoría. Los gemelos, Emma y Luke, llegaron 2 años después. Cole se entregó a la paternidad con la misma intensidad que aportaba a todo lo demás. Les construyó una casa en el árbol con sus propias manos, les enseñó a andar en bicicleta en el estacionamiento de las viviendas de la base y les leía cuentos antes de dormir sobre valientes caballeros en reinos lejanos. Durante 6 años, la familia Mitchell parecía la imagen perfecta. El soldado condecorado, su hermosa esposa y sus adorables hijos. Pero bajo la superficie, se estaban formando grietas. Brenda se inquietó con el estilo de vida militar, cansada de mudarse cada pocos años. Agotada por los largos despliegues, extrañaba el dinero de su papá, el estatus social que había sacrificado y la atención que una vez había comandado. Cole, enfocado en su carrera y en mantener a su familia, no vio las señales de que su esposa se estaba ahogando en una vida que nunca quiso de verdad. Mientras Cole se preparaba para su último despliegue en Jordania, una misión rutinaria de mantenimiento de la paz que debería haber sido la más fácil hasta ahora, Brenda ya estaba haciendo sus propios planes. Había estado cultivando una amistad con Troy Daniels, un promotor inmobiliario de habla suave que se había mudado a su ciudad base en Carolina del Norte. Troy tenía encanto, dinero y, lo más importante, estaba allí mientras Cole no estaba. La noche antes del despliegue de Cole, mientras arropaba a los gemelos en la cama, Emma, de 8 años, lo miró con ojos que reflejaban los suyos. Permit que volverás, papi. Siempre, cariño. Papi siempre vuelve a casa. Fue una promesa que cumpliría, aunque no de la manera que ninguno de ellos esperaba. Capítulo 2. El vídeo que lo cambió todo. A los 3 meses de despliegue, la rutina diaria de Cole era de precisión militar. Informes matutinos a las 6, misiones de seguridad de convoys a través del desierto jordano, informes vespertinos y una llamada por satélite a casa todos los martes y viernes. Se suponía que Jordania sería pan comido en comparación con Afganistán. Entrenar a las fuerzas locales, mantener la paz, asegurar la línea de suministro. Para un soldado de la experiencia de Cole, era casi aburrido. El vídeo llegó un jueves. Cole estaba en la tienda de comunicaciones. Acababa de terminar una llamada de rutina con su oficial al mando sobre requisiciones de suministros cuando su teléfono personal vibró. Un mensaje de Brenda, inusual ya que sus llamadas programadas aún faltaban 2 días. Esperaba quizás una actualización rápida sobre los niños o una foto del partido de béisbol de Luke. En cambio, encontró un vídeo de 2 minutos que rediseñaría el paisaje de su vida. La grabación fue filmada en su sala de estar, la misma habitación donde había jugado innumerables partidas de Monopoly con los gemelos, donde habían abierto los regalos de Navidad hacía solo 4 meses. Pero ahora, Troy Daniels ocupaba el sillón reclinable de cuero de Cole, vistiendo la camiseta del equipo favorito de Cole mientras los gemelos se subían sobre él como si lo conocieran de toda la vida. «Saludad a papi». La voz de Brenda venía de detrás de la cámara,
azucarada, dulce y venenosa. Hola, papi, corearon los gemelos, pero estaban mirando a Troy, no a la cámara. La escena cambió. Breña apareció en pantalla, radiante de una manera que Cole no había visto en años. A los niños les encanta su nuevo papi, dijo ella, su voz con esa crueldad particular que solo proviene de alguien que sabe exactamente dónde clavar el cuchillo. Vamos a vender la casa y a mudarnos a Florida con él. Voy a solicitar el divorcio. No vengas a buscarnos. El vídeo terminaba con el brazo de Troy alrededor de la cintura de Breña, los gemelos jugando a sus pies, y las fotos familiares de Cole claramente visibles siendo empacadas en cajas en el fondo. Cole lo vio 3 veces antes de que le golpeara la rabia. La tienda de comunicaciones de repente se sintió como una jaula. Las manos de Cole temblaban, no de miedo, sino de una furia tan pura que amenazaba con incinerar todo a su paso. 8 años de matrimonio, 2 hijos, 3 despliegues en los que se había perdido cumpleaños y festividades para servir a su país. Y esta era su recompensa. Escribió 2 palabras, cuídate. Luego reenvió todo a su abogado. El sargento maestro Luis Vázquez lo encontró 1 hora después sentado en la oscuridad fuera de su alojamiento, mirando las estrellas del desierto. Luis había servido con Cole en Afganistán, lo había visto cargar soldados heridos a través del fuego talibán sin inmutarse. Sea lo que sea, hermano, lo manejaremos, dijo Luis, sentándose a su lado. Cole le mostró el vídeo. Luis lo vio en silencio, su mandíbula tensándose con cada segundo. Cuando terminó, miró a Cole con algo cercano al miedo. En 8 años de amistad, Luis nunca había visto esa expresión particular en el rostro de Cole. ¿Qué necesitas?, preguntó Luis simplemente. Información, respondió Cole. Y paciencia. Cuando lleguemos a casa, los voy a destruir a ambos. Durante los siguientes 2 meses, Cole se convirtió en un tipo diferente de soldado. De día, ejecutaba sus deberes con precisión mecánica. De noche, planeaba. Investigó a Troy Daniels, memorizó los patrones de Breña y comenzó a construir una red de contactos que necesitaría a su regreso. Su abogado, Robert Kim, era un exoficial del JAG que entendía los divorcios militares. En semanas, había congelado las cuentas conjuntas, presentado mociones de custodia de emergencia y comenzado a documentar el abandono de Breña. Pero Cole quería más que una victoria legal. Quería la aniquilación completa. El resto de su unidad notó el cambio. Cole siempre había sido intenso, pero ahora irradiaba algo más oscuro. Se había convertido en un depredador, calculando el momento perfecto para atacar. Sus hombres seguían sus órdenes sin dudar, pero también le daban su espacio, sintiendo que su sargento estaba planeando algo mucho más allá de los parámetros de su misión. 2 semanas antes de su regreso programado, Cole recibió otro mensaje de Breña. Estaba en pánico. El abogado lo había congelado todo. La venta de la casa se había frustrado. Troy se estaba echando atrás en sus planes de Florida. Estaba sola con 2 niños confundidos, enfrentando una batalla legal para la que no estaba en absoluto preparada. Tenemos que hablar cuando llegues a casa, escribió. Los niños te extrañan. Quizás podamos llegar a un acuerdo. Cole no respondió. Ya estaba 3 movimientos por delante y ella seguía jugando las damas mientras él ya había pasado al ajedrez. Capítulo 3. El regreso. Fort Bragg en octubre estaba pintado de fuego otoñal. Arces rojos y robles dorados creaban un telón de fondo de postal para lo que debería haber sido una reunión alegre. La unidad de Cole regresó con la fanfarria habitual. Familias llorando de alivio. Niños corriendo a los brazos de sus padres, cónyuges abrazándose después de meses de separación. Cole bajó del autobús de transporte para encontrar solo la esposa de Luis, María, esperándolo. Me llamó, explicó María, con la voz cargada de vergüenza. Dijo que no podía enfrentar a la multitud. Está en casa con los niños. Cole asintió, echándose al hombro su bolsa de lona. Lo había esperado. Breña siempre había sido una cobarde cuando se enfrentaba a las consecuencias de sus acciones. El viaje de 20 minutos a su vecindario se sintió como una aproximación táctica. Cole estudió los puntos de referencia familiares con nuevos ojos, catalogando líneas de visión, rutas de escape y posiciones defensivas. Viejos hábitos de Afganistán, pero útiles para lo que se avecinaba. Su casa, la casa que compró con su paga de combate y bonos de alistamiento, parecía más pequeña de lo que recordaba. El coche de Breña estaba en la entrada junto a un BMW desconocido que Cole reconoció inmediatamente de su investigación como perteneciente a Troy Daniels. Audaz, estúpido, pero audaz. Cole entró por la puerta principal, su llave aún funcionaba a pesar de todo. La casa se sentía diferente.
Muebles reorganizados, fotos familiares retiradas, su presencia sistemáticamente borrada. Podía oír voces desde la cocina. La risa nerviosa de Breña mezclándose con una voz masculina más profunda. Dejó su bolsa de lona en silencio y se movió hacia el sonido. Estaban sentados en la mesa de la cocina, su mesa de la cocina, revisando lo que parecían ser documentos legales. Troy se veía exactamente como en sus fotos, alto, algo blando en la cintura con el tipo de falsa confianza que proviene del dinero heredado y de no haber recibido nunca un puñetazo en la cara. Breña había perdido peso, sus pómulos afilados por el estrés, pero seguía siendo hermosa de esa manera frágil que lo había atraído al principio. Ninguno lo había oído entrar. El abogado dice que debemos tener cuidado con el acuerdo de custodia, decía Troy. Los tribunales militares favorecen a los padres, especialmente a los condecorados. Podríamos necesitar considerar solo visitas supervisadas. No luchará por ellos, replicó Breña, su voz con una certeza que heló la sangre de Cole. La carrera de Cole lo es todo para él. No querrá la molestia de ser padre soltero. Solo tenemos que hacerlo lo suficientemente caro como para que se rinda. ¿Y si no lo hace? La risa de Breña fue tan afilada como un cristal roto. Entonces desaparecemos. Papá tiene contactos en las Caimán. Cole es solo un soldado. ¿Qué va a hacer? Invadir un país extranjero. Cole entró en el umbral de la puerta. Hola, Brenna. El efecto fue eléctrico. La cara de Breña se puso blanca, su mano moviéndose instintivamente a su garganta. Troy se levantó de un salto, derribando su silla, pareciendo un hombre que acababa de darse cuenta de que estaba en la jaula de un tigre. Cole, balbució Brenna. Llegaste temprano. Los niños están con mi hermana. Pence. Pensaste que llamaría primero. Cole se movió hacia la habitación con gracia depredadora, notando las salidas, el bloque de cuchillos, la posición de Troy en relación con la puerta corredera. Como un exmarido educado. Troy encontró su voz, inflándose con falsa bravuconería. Mira, Michie, esto no tiene por qué ser difícil. Todos somos adultos aquí. Breña y yo, estamos enamorados. Estas cosas pasan. Cole dirigió su atención a Troy con el mismo enfoque que una vez usó para identificar la colocación de IED a 200 yardas. Estás en mi casa, sentado en mi mesa, discutiendo el futuro de mis hijos. Dime, Troy, ¿cómo imaginaste exactamente que iría esta conversación? Algo en la voz de Cole hizo que Troy retrocediera. Breña notó el movimiento, su miedo aumentando. Cole, por favor, dijo, levantándose lentamente. Tenemos que pensar en los niños. Ya están lo suficientemente confundidos. ¿Los niños? La voz de Cole era conversacional, casi amistosa. ¿Los que lo llamaban papi en tu videíto? ¿Los que prometiste alejar de mí mientras servía a nuestro país? Esos niños. No se suponía que sucediera así, dijo Breña, comenzando a llorar. Estaba sola y Troy estaba allí y pensé. Pensaste, Cole se acercó, su presencia llenando la habitación como un frente de tormenta. Pensaste que era prescindible. Pensaste que mi servicio no significaba nada. Pensaste que me rendiría y te dejaría robar mi vida. Troy se aclaró la garganta, tratando de recuperar el control. La cosa es, Michie, que la felicidad de Breña también importa. Ella merece. Las palabras murieron en su garganta cuando la atención de Cole se fijó completamente en él. En Afganistán, Cole había perfeccionado una mirada que podía hacer que los combatientes talibanes reconsideraran sus elecciones de vida. Troy era un civil blando. Se dobló en segundos. ¿Dónde están mis hijos? Preguntó Cole en voz baja. En casa de mi hermana Rachel, susurró Breña. En Wilmington. Están a salvo, Cole. Yo nunca. ¿Nunca qué? ¿Abandonarlos? ¿Usarlos como armas? ¿Enseñarles a llamar papi a otro hombre mientras su verdadero padre está en el extranjero? Breña lloraba abiertamente ahora, su rímel creando surcos oscuros por sus mejillas. Lo siento. Sé que se vio mal, pero puedo explicarlo. No, dijo Cole simplemente. No puedes. Caminó hacia el refrigerador, notando la ausencia de su cerveza favorita, la presencia de los jugos orgánicos de Troy. En la puerta, sostenidos por imanes, había dibujos que los gemelos habían hecho. Figuras de palo de una familia, pero la figura del papá había sido tachada y reemplazada por una nueva etiquetada como Troy. Cole quitó uno de los dibujos, estudiándolo con desapego clínico. Dime, Troy, ¿a qué te dedicas? El repentino cambio de tema desequilibró a Troy. Yo, desarrollo inmobiliario, propiedades comerciales, principalmente. Exitoso, muy.
Tengo proyectos por todas las Carolinas. Cole asintió pensativamente. Y Breña, ¿cómo está la salud de tu padre estos días? La confusión de Breña era visible. Está bien. ¿Por qué? Solo poniéndome al día. Cole dobló de nuevo el dibujo y se lo guardó en el bolsillo. Mañana recogeré a mis hijos. Tienes hasta entonces para decidir cuán difícil quieres hacer esto. Se giró hacia la puerta, luego se detuvo. Y Troy, quizás quiera revisar ese desarrollo comercial en Myrtle Beach. He oído que están surgiendo algunos problemas de cimientos. El rostro de Troy palideció. ¿Cómo? Pero Cole ya se había ido, dejándolo preguntándose qué sabía y qué estaba planeando. Tenía 48 horas antes de su próximo movimiento y 8 años de entrenamiento táctico para poner en práctica. La guerra había llegado a casa y el sargento de Estado Mayor Cole Mitchell había terminado de jugar a la defensiva. Capítulo 4. Reuniendo activos. Cole se registró en un motel 6 a 10 kilómetros de la base, un lugar anodino donde podía pensar sin que el fantasma de su vida anterior lo persiguiera en cada rincón. La habitación era espartana, exactamente lo que necesitaba. Había aprendido en el ejército que los espacios despejados conducían a un pensamiento claro, y necesitaba una claridad cristalina para lo que se avecinaba. Su primera llamada fue al sargento maestro Luis Vázquez. ¿Cómo fue?, preguntó Luis sin preámbulos. ¿Cómo se esperaba? Están asustados, pero aún no están rotos. ¿Qué necesitas? Cole había servido con Luis en Afganistán, donde desarrollaron un entendimiento casi telepático. Luis era más que un amigo. Era familia, del tipo forjado en combate y probado bajo fuego. Más importante aún, Luis tenía conexiones en toda la comunidad militar y un talento particular para adquirir información que no estaba destinada a ser pública. Todo lo que puedas encontrar sobre Troy Daniels. Registros comerciales, historial financiero, conexiones personales. También necesito una lista de cada familia militar en un radio de 80 kilómetros que haya sido perjudicada por ejecuciones hipotecarias o acuerdos inmobiliarios predatorios en los últimos 3 años. Eso es específico. Tengo una teoría. Tipos como Troy no aparecen por casualidad en ciudades militares. Cazan aquí por una razón. Luis guardó silencio por un momento. ¿Quieres que le pregunte a Cortez sobre esto? Ha estado trabajando en seguridad civil desde que salió. Conoce a todos los jugadores locales. El sargento de Estado Mayor Miguel Cortez había servido 2 misiones con él antes de hacer la transición a la vida civil. A diferencia de muchos veteranos que lucharon con el cambio, Cortez había prosperado, iniciando una empresa de consultoría de seguridad que atendía a clientes de alto nivel en todas las Carolinas. Tenía un don para leer a la gente y un don aún mejor para encontrar sus secretos. Organiza una reunión esta noche, si es posible. Mientras Luis hacía sus llamadas, Cole abrió su portátil y comenzó su propia investigación. El entrenamiento de inteligencia militar no era solo para enemigos extranjeros. Los mismos principios se aplicaban a objetivos domésticos. Comenzó con registros públicos, construyendo un perfil completo de Troy Daniels. Lo que encontró fue esclarecedor. El negocio de Troy, Coastal Development Solutions, se especializaba en la adquisición de propiedades en dificultades, un término elegante para comprar casas de familias desesperadas a precios por debajo del mercado. Su lista de clientes se leía como una lista de esposas de militares cuyos maridos estaban desplegados, familias divorciadas que luchaban con los honorarios legales y veteranos que lidiaban con el TEPT y dificultades financieras. Pero fue el patrón lo que heló la sangre de Cole. Troy tenía un tipo. Cónyuges de militares, generalmente atractivas, generalmente vulnerables, generalmente con activos que valía la pena adquirir. Breña no era su primera conquista. Era su última marca en una campaña sistemática. El teléfono de Cole vibró con un texto de Luis. Cortez puede reunirse a las 9. Bonefish Bar, en Rafford Road. Ven con hambre. El Bonefish Bar era el tipo de lugar que atendía a soldados y veteranos fuera de servicio. Iluminación tenue, bebidas fuertes y cabinas donde la conversación se mantenía privada. Cole llegó primero, eligiendo una mesa de esquina con líneas de visión claras a todas las entradas. Viejos hábitos. Cortez llegó precisamente a las 9, seguido por Luis. Miguel había ganado peso desde que dejó el ejército, pero sus ojos permanecían agudos, escaneando constantemente la habitación. Se deslizó en la cabina y fue directo al grano. Luis me dijo que necesitas información sobre Troy Daniels. Te puedo decir ahora mismo que ese hombre es un parásito. Explicate. Cortez pidió una cerveza antes de continuar. Hace 3 meses, me contrató una clienta.
Una mujer llamada Jennifer Santos, marido desplegado en Kuwait. Llega a casa un día y encuentra avisos de ejecución hipotecaria. Descubre que su marido ha estado faltando a los pagos de la hipoteca porque alguien la convenció de refinanciar a través de una empresa fantasma. Adivina quién está conectado a esa empresa fantasma. Troy. Bingo. Pero aquí está la parte interesante. Jennifer Santos es espectacularmente hermosa, igual que tu esposa, y Troy hizo un esfuerzo muy personal para ayudarla a superar sus dificultades financieras. Cole sintió que las piezas encajaban. ¿Cuántas más? Que yo sepa, al menos 6 en los últimos 2 años. Todas esposas de militares, todas atractivas, todas financieramente vulnerables. El método de Troy es simple. Identifica objetivos, crea o explota la presión financiera, luego se presenta como el salvador de brillante armadura. A veces es romance, a veces es solo negocio, pero siempre consigue lo que quiere. Luis se inclinó hacia adelante. Hay más. Hablé con algunos tipos del 50. Han visto a Troy en reuniones de grupos de apoyo para cónyuges, despedidas de despliegue, cualquier lugar donde se puedan encontrar esposas de militares solitarias. Está cazando. ¿Alguna autoridad? Cortez negó con la cabeza. Todo lo que hace es técnicamente legal. Agresivo, predatorio, pero legal. El hombre es listo. Siempre cubre sus huellas. Siempre tiene una negación plausible. Cole absorbió esta información, su mente ya calculando ángulos de ataque. ¿Y su negocio? ¿Debilidades? Muchas. Su éxito depende de mantener relaciones con bancos locales, juntas de planificación de la ciudad y agentes inmobiliarios. También está apalancado hasta el cuello. La mayoría de sus propiedades están hipotecadas a través de una red de empresas fantasma. Problemas de flujo de efectivo podrían colapsar toda su operación. ¿Y personalmente? Cortez sonrió sombríamente. Troy Daniels es un cobarde que nunca ha estado en una pelea real en su vida. Se rodea de abogados y contadores, pero debajo de todo ese dinero y fanfarronería, es blando. El tipo de hombre que se pliega en el momento en que alguien le presiona más fuerte de lo que está preparado. Hablaron durante otra hora. Cortés proporcionó detalles sobre los socios de Troy, sus procedimientos operativos típicos y sus debilidades conocidas. Para cuando se separaron, Cole tenía los comienzos de un plan que usaría los propios métodos de Troy en su contra. Pero primero, necesitaba a sus hijos. El viaje a Wilmington tomó 2 horas, dándole a Cole tiempo para pensar. La hermana de Breña, Rachel, vivía en un modesto vecindario suburbano, del tipo de lugar donde las familias militares a menudo se retiraban, lo suficientemente cerca de la costa para pescar, lo suficientemente lejos de la base para sentirse civil. Cole no se acercó a la casa directamente. En cambio, estacionó a 3 cuadras de distancia y esperó. A las 7:30, justo a tiempo, los gemelos salieron para el autobús escolar, vistiendo ropa que no reconoció. Parecían más pequeños de lo que recordaba, más frágiles, y algo se retorció en su pecho al verlos. A las 8:30, Rachel se fue a trabajar. A las 9, la casa estaba vacía. Cole caminó hasta la puerta principal y llamó. Cuando nadie respondió, usó habilidades aprendidas en el entrenamiento de guerra urbana para entrar por una ventana trasera. No estaba allí para robar o dañar. Estaba allí para aprender. La habitación temporal de los gemelos le rompió el corazón. Sus hijos dormían en colchones de aire, sus juguetes metidos en bolsas de basura, sus vidas reducidas a lo que se podía llevar rápidamente. En el pequeño escritorio, Emma había estado escribiendo en un diario con un bolígrafo rosa. Extraño a papi, decía una entrada. Mami dice que ya no nos quiere porque nos gusta Troy, pero a mí no me gusta Troy. Huele raro y sus abrazos se sienten mal. ¿Cuándo volverá papi a casa? Cole fotografió la página, luego varias otras documentando la confusión y el dolor de sus hijos en la propia letra de la hija de Breña. Esto no era solo evidencia para la custodia, era munición. Dejó la casa exactamente como la había encontrado y condujo de regreso a Carolina del Norte, con la mandíbula apretada por la furia. Breña no solo le había robado a sus hijos, sino que los había convencido de que él no los quería. Esa crueldad particular exigía una respuesta que fuera más allá de los remedios legales. Su teléfono sonó mientras cruzaba la línea del condado. El número de Breña. Hola, Cole. Tenemos que hablar. Los niños están haciendo preguntas que no puedo responder. Quizás podríamos llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Visitas, fines de semana, tal vez. Troy está dispuesto a ser flexible. La forma casual en que mencionó la flexibilidad de Troy con respecto a sus propios hijos envió hielo a través de las venas de Cole. Qué generoso de su parte. No seas así.
Estamos tratando de hacer lo mejor para todos. ¿Lo estáis? Porque acabo de pasar la mañana leyendo el diario de Emma. Ella piensa que la abandoné. Piensa que le dijiste que ya no la quiero. Silencio al otro lado. Luego, en voz baja, no se suponía que... ¿Cómo? Trae a mis hijos a casa, Breña. Hoy. No puedo hacer eso. Mi abogado dice... Tu abogado está a punto de tener problemas más grandes que los acuerdos de custodia. Tráelos a casa o iré a buscarlos yo mismo. Colgó e inmediatamente llamó a su propio abogado. Robert Kim era exmilitar, un hombre que entendía tanto la ley como los desafíos únicos que enfrentan los miembros del servicio. Más importante aún, estaba preparado para la guerra. ¿Cómo fue? Preguntó Kim. Está usando a los niños como armas, tratando de ponerlos en mi contra. Tengo documentación. Bien. Yo también he estado ocupado. Troy Daniels tiene algunas asociaciones comerciales interesantes. Empresas fantasma, financiación cuestionable, varios acuerdos que rozan el fraude. Nada procesable todavía, pero suficiente para ponerlo nervioso. Sigue cavando. Lo quiero todo. Socios comerciales, registros financieros, hábitos personales. Si le ha hecho esto a otras familias militares, quiero nombres y pruebas. Eso podría llevar algo de tiempo. Cole miró la carretera, pensando en el diario de Emma, en sus hijos durmiendo en colchones de aire, en la crueldad casual de Breña. El tiempo es algo que tengo de sobra. Troy Daniels está a punto de aprender la diferencia entre luchar contra civiles y luchar contra soldados. Las piezas estaban en su lugar. Ahora venía la parte difícil. La ejecución. Capítulo 5. Construyendo la trampa. La habitación de motel de Cole se había transformado en un centro de mando improvisado. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, cronogramas y mapas. Para un observador externo, podría haber parecido la obsesión de un loco. Para cualquiera con entrenamiento en inteligencia militar, era un centro de planificación de operaciones de manual. Habían pasado 3 días desde su ultimátum a Breña. No había traído a los niños a casa, pero tampoco había huido, una señal de que Troy estaba influyendo en sus decisiones. Bien, los enemigos predecibles eran mejores objetivos. Luis llegó a las 6 con café y actualizaciones de inteligencia. Cortés cumplió. Troy tiene una reunión hoy con el Banco Pinnacle para refinanciar su proyecto de Myrtle Beach. El mismo banco que tiene hipotecas sobre la mitad de las viviendas militares en el área. Hora, 10. Sucursal del centro. Cole estudió la ubicación del banco en su mapa. Perfecto. ¿Y lo otro? Luis sonrió. Jennifer Santos está muy interesada en hablar. Resulta que ha estado documentando las actividades de Troy desde su ejecución hipotecaria. Tiene grabaciones, correos electrónicos, documentos financieros, todo. Dispuesta a hacerlo público. Más que dispuesta. Quiere sangre. Cole hizo una nota en su cronograma. Y el sargento Williams. Dentro. Perdió su casa por una de las empresas fantasma de Troy hace 6 meses mientras estaba en Irak. Su esposa no pudo soportar el estrés, solicitó el divorcio, se llevó a los niños a Oregón. No tiene nada que perder. El sargento de Estado Mayor Derek Williams era un experto en demoliciones cuya familia había sido destruida por las prácticas comerciales de Troy. También era el tipo de soldado que entendía que algunas batallas no podían librarse con regulaciones y canales adecuados. Cole necesitaba a hombres como Williams para lo que se avecinaba. A las 9:30, Cole estaba posicionado fuera del Banco Pinnacle, viendo llegar a Troy en su BMW. El hombre parecía confiado, bien descansado, probablemente pensando que había capeado lo peor de la ira de Cole. Estaba a punto de aprender lo contrario. Cole esperó a que Troy entrara antes de hacer su llamada. Banco Pinnacle, habla Janet. Janet, habla el sargento de Estado Mayor Cole Mitchell. Necesito hablar con su departamento de seguridad sobre una posible investigación de fraude que involucra a uno de sus clientes. Oh cielos. Permítame transferirlo con el señor Henderson. Tom Henderson, el jefe de seguridad del banco, era un ex policía militar que había servido 2 misiones en Irak. Conocía la reputación de Cole y estaba dispuesto a escuchar cuando un soldado condecorado llamaba con preocupaciones sobre actividades criminales. ¿De qué tipo de fraude estamos hablando, sargento? Esquemas de préstamos predatorios dirigidos a familias militares. Tengo documentación que muestra un patrón de explotación usando empresas fantasma e información financiera falsificada. El perpetrador está en su edificio ahora mismo. Cole pasó 10 minutos describiendo las actividades de Troy, mencionando casos específicos que Henderson podía verificar. Para cuando terminó,
El jefe de seguridad estaba tomando notas detalladas. No puedo detener su reunión, dijo Henderson. Pero puedo marcar sus cuentas para revisión. Si lo que me dice es exacto, tenemos problemas de responsabilidad. Tendrá la documentación completa para el cierre de hoy. Pero, Tom, quizás quiere verificar sus reclamaciones de garantía con mucho cuidado. Sospecho que encontrará algunas discrepancias interesantes. Cole colgó y esperó. 30 minutos después, Troy salió del banco luciendo considerablemente menos confiado. Su teléfono ya estaba sonando, probablemente llamadas frenéticas de socios comerciales preguntándose por qué sus registros financieros estaban siendo escrutados de repente. Phase 1 completada. Esa tarde, Cole se reunió con Jennifer Santos en una cafetería cerca de la base. Era exactamente como Cortés la había descrito. Atractiva, inteligente y furiosa. Trajo un maletín lleno de documentación que pintaba un cuadro devastador de los métodos de Troy. Me apuntó específicamente, explicó, deslizando una carpeta sobre la mesa. Apareció en una reunión de apoyo para cónyuges. Se presentó como alguien que ayudaba a las familias militares en dificultades financieras. En una semana, me convenció de que la paga de despliegue de mi marido no era suficiente para cubrir nuestra hipoteca. Cole revisó los documentos. Troy había socavado sistemáticamente la confianza de Jennifer en las finanzas de su familia, creado una urgencia artificial sobre la refinanciación, y luego la había dirigido a una empresa fantasma que cobraba tasas predatorias. Cuando no pudo hacer los nuevos pagos, los socios de Troy ejecutaron la hipoteca, comprando la casa en una subasta por 30 centavos por dólar. ¿Cuántos más saben de esto? He estado en contacto con otras 8 familias. Todas con el mismo patrón. Esposas de militares atacadas durante los despliegues. Presión financiera aplicada. Activos despojados. Troy ha estado llevando a cabo esta estafa durante años. Testificarán. La sonrisa de Jennifer fue tan afilada como una cuchilla. Están listas para la guerra. Esa noche, Cole reunió a su equipo en un almacén abandonado a las afueras de Fayetteville. Luis y Cortez habían reclutado con cuidado a 5 hombres, todos veteranos, todos con razones personales para odiar a Troy Daniels. Derek Williams aportó su experiencia en demoliciones. Tony Reeves trajo equipo de vigilancia. Marcus Chun trajo habilidades informáticas que rozaban la magia negra. Señores, comenzó Cole, su voz con la autoridad de un hombre que había liderado soldados en combate. Lo que estamos planeando no es estrictamente legal. Cualquiera que no se sienta cómodo con eso puede irse ahora. Sin preguntas. Nadie se movió. Cole activó un proyector que mostraba la fotografía de Troy. Troy Daniels ha construido su fortuna explotando a las familias militares. Identifica objetivos, crea presión financiera y luego se mueve para robar sus activos. Se lo ha hecho a docenas de familias, incluidas algunas de las nuestras. Hizo clic en la siguiente diapositiva, una cronología de las actividades de Troy. Su operación depende del secreto, la intimidación y la suposición de que las familias militares no se defenderán. Está a punto de aprender que esa suposición fue un error. La siguiente diapositiva mostraba un mapa detallado de las ubicaciones comerciales de Troy, su dirección residencial y sus lugares habituales. Nuestro objetivo es simple, la destrucción completa de su operación y su vida personal. Vamos a usar sus propios métodos en su contra, pero vamos a ser más exhaustivos de lo que él jamás fue. Williams levantó la mano. Reglas de enfrentamiento. La expresión de Cole se endureció. Ningún daño físico permanente a menos que él escale primero. Todo lo demás es juego limpio. Ruina financiera, destrucción profesional, humillación personal, todo autorizado. ¿Preguntas? Sean habló. ¿Qué pasa con tu situación de custodia? Fase 1 de la operación. Una vez que el imperio de Troy comience a desmoronarse, Breña se dará cuenta de que apostó por el caballo equivocado. Los niños vuelven a casa, luego terminamos lo que empezamos. Durante las siguientes 2 horas, refinaron su plan. Chun hackearía las computadoras de la empresa de Troy, reuniendo pruebas de actividades fraudulentas. Reeves realizaría vigilancia, documentando las rutinas diarias y las relaciones personales de Troy. Williams se encargaría de los aspectos más agresivos de la presión financiera. Nada ilegal, pero ciertamente intimidante. Mientras la reunión se disolvía, Luis apartó a Cole. ¿Estás seguro de esto? Una vez que empecemos, no hay vuelta atrás. Cole pensó en el diario de Emma, en sus hijos durmiendo en colchones de aire, en la crueldad casual de Breña. Troy Daniels declaró la guerra a las familias militares. Simplemente nunca esperó que contraatacáramos. ¿Y si Breña no coopera una vez que Troy esté fuera de escena?
La sonrisa de Cole era más fría que los inviernos afganos. Entonces aprenderá que trato a todos mis enemigos de la misma manera, sin importar nuestra historia. A la mañana siguiente, Cole recibió una llamada de Robert Kim. Tengo noticias sobre tu caso de custodia. El abogado de Breña quiere negociar. ¿Qué cambió? Aparentemente, Troy está teniendo algunas dificultades comerciales. Algo sobre relaciones bancarias y escrutinio regulatorio. Curioso cómo suceden estas cosas. Cole se permitió una pequeña sonrisa. ¿Cuál es su oferta? Custodia compartida, semanas alternas. También están dispuestos a discutir la mediación en lugar de un juicio. Contraoferta, custodia total para mí. Visitas supervisadas para ella. Tómalo o déjalo. Cole, eso no es negociable. Abandonó a los niños, los usó como armas e intentó robar mi vida. La única razón por la que ofrezco visitas supervisadas es porque también son sus hijos. Pero vuelven a casa conmigo, y si se niega. Cole pensó en los planes operativos extendidos por la pared de su habitación de motel, en el equipo de veteranos listo para destruir el imperio de Troy ladrillo por ladrillo. Entonces procederemos a la fase 2. La guerra apenas comenzaba, y Cole Michie no tenía intención de perderla. Capítulo 6. Comienza la presión. El mundo de Troy Daniels comenzó a desmoronarse un martes por la mañana cuando su asistente le informó que 3 clientes importantes habían cancelado sus contratos durante la noche. Al mediodía, el banco Pinnacle había congelado sus líneas de crédito a la espera de una auditoría de rutina. Por la noche, su abogado recibía llamadas de investigadores federales interesados en sus prácticas comerciales. Cole lo vio todo desde su centro de mando, orquestando el caos con precisión militar. La infiltración informática de Chun había arrojado un tesoro de pruebas. Correos electrónicos discutiendo objetivos vulnerables, documentos financieros que mostraban conexiones de empresas fantasma y llamadas telefónicas grabadas donde Troy describía explícitamente sus estrategias predatorias. Los registros bancarios muestran que está apalancado más allá de lo creíble, informó Chun durante su reunión vespertina. Un acuerdo importante se cae y todo su imperio se derrumba como un castillo de naipes. Williams asintió hacia las fotos de vigilancia extendidas sobre la mesa. Está empezando a entrar en pánico. Reeves lo pilló en 3 bares diferentes ayer, bebiendo mucho, haciendo llamadas a gente que no contesta. ¿Y Breña? Preguntó Luis. Cole mostró las últimas imágenes de vigilancia. Este es Sastra. Troy le dijo que sus dificultades comerciales eran temporales, pero no es tonta. Está empezando a darse cuenta de que eligió el bando perdedor. Como si fuera invocada por su conversación, el teléfono de Cole sonó. El número de Breña. Tenemos que hablar, dijo sin preámbulos. Su voz era tensa, agotada. ¿En persona? ¿Sobre qué? ¿Sabes sobre qué? Troy, su negocio está teniendo problemas. La gente está haciendo preguntas. Creo que quizás deberíamos reconsiderar nuestro acuerdo. Cole dejó que el silencio se alargara, dejando que su desesperación creciera. ¿Qué tipo de acuerdo tenías en mente? Los niños te extrañan. Quizás sería mejor si volvieran a casa mientras resolvemos las cosas. Y Troy. Una pausa más larga. Eso es complicado. Descomplícalo. No puedo simplemente abandonarlo, Cole. No es tan simple. La voz de Cole bajó a niveles árticos. Me abandonaste a mí con bastante facilidad. Mientras servía a nuestro país. Tomaste tu decisión. Ahora quieres renegociar porque el imperio de tu nuevo novio se está desmoronando. No es así. Es exactamente así. Era un parásito, Bruna. Te adhieres a quien pueda proporcionar la mayor comodidad. Y cuando eso se acaba, sigues adelante. La única diferencia es que esta vez hay consecuencias. Colgó y se dirigió a su equipo. Say STK Brando. Troy probablemente le está prometiendo que sus problemas son temporales, pero ella es lo suficientemente inteligente como para ver la que se avecina. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo movimiento?, preguntó Cortez. Cole estudió el cronograma operativo en la pared. Aceleramos la presión. Es hora de que Troy aprenda lo que sucede cuando atacas a la familia de un soldado. A la mañana siguiente, Troy llegó a su oficina para encontrar una multitud de manifestantes fuera de su edificio. Cónyuges de militares y veteranos, organizados por Jennifer Santos, llevaban pancartas que decían «Deja de depredar a las familias militares» y Troy Daniels, ladrón de hogares. Los equipos de noticias locales ya estaban en el lugar, entrevistando a los manifestantes sobre las prácticas de préstamos predatorios. Troy intentó entrar por la entrada trasera, pero encontró su camino bloqueado por Derek Williams y otros 2 veteranos. No eran amenazantes. No necesitaban serlo.
El mensaje era claro: sabemos quién eres y te estamos observando. Dentro de su oficina, Troy descubrió que sus sistemas informáticos habían sido comprometidos por una brecha de seguridad. Su departamento de TI intentaba frenéticamente restaurar la funcionalidad, sin saber que Chu monitoreaba cada uno de sus movimientos desde una furgoneta afuera. A las 2 horas, Troy recibió una llamada de su mayor inversor, Meridian Capital Group. Necesitamos discutir su cartera. La voz era nítida, profesional, preocupada. Algunas irregularidades han llegado a nuestra atención. Las manos de Troy comenzaron a temblar. Meridian controlaba el 60% de la financiación de sus proyectos. Sin su respaldo, estaba acabado. ¿Qué tipo de irregularidades? Del tipo que requieren una aclaración inmediata. Necesitaremos ver todos sus libros, todos sus registros de clientes y explicaciones detalladas de varias transacciones cuestionables. Nuestros auditores estarán allí mañana por la mañana. La línea se cortó. Troy se quedó mirando su teléfono, sintiendo como su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba a su alrededor. Había construido su imperio bajo la suposición de que sus víctimas sufrirían en silencio, que las familias militares estaban demasiado orgullosas o demasiado ocupadas para defenderse. Nunca había considerado que alguien pudiera organizarlas en un arma. La voz de su secretaria sonó por el intercomunicador. Señor Daniels, hay un caballero aquí para verlo. Dice que es del IRS. La presión arterial de Troy se disparó. El agente del IRS fue educado, profesional y llevaba un maletín lleno de preguntas sobre las declaraciones de impuestos de Troy de los últimos 3 años, particularmente sus deducciones por gastos de negocio que parecían inusualmente altas para un promotor inmobiliario. Hemos recibido información que sugiere posibles irregularidades, explicó el agente. Nada formal todavía, solo algunas preguntas que necesitan aclaración. Al final del día, Troy estaba bebiendo bourbon directamente de la botella, mirando documentos financieros que ya no tenían sentido. Su teléfono había dejado de sonar, no porque la presión hubiera disminuido, sino porque nadie quería devolverle las llamadas. A las 9 horas, recibió un texto de un número desconocido. Mañana es miércoles. Las cosas empeorarán. Mucho peor. Un veterano preocupado. Troy intentó llamar a Breña, desesperado por algún tipo de apoyo, pero ella no respondió. Intentó llamar a su abogado, a su contador, a sus socios comerciales, buzón de voz cada vez. Estaba solo y empezaba a entender que esto no era mala suerte al azar. Era un ataque coordinado. Mientras tanto, Cole estaba sentado en su habitación de motel monitoreando los informes de su equipo. Todo procedía según el plan. Las relaciones comerciales de Troy se estaban disolviendo, su respaldo financiero se estaba evaporando y su confianza estaba destrozada. Pero la verdadera prueba estaba por llegar. El teléfono de Cole vibró con un texto de Breña. ¿Podemos vernos mañana? Necesito hablar contigo sobre los niños. Él respondió, estacionamiento de la escuela de Emma. 3. Ven sola. La siguiente fase de la operación estaba a punto de comenzar, y Cole Michey estaba listo para reclamar lo que le habían robado. Capítulo 7. El punto de quiebre. El estacionamiento de la primaria Pine East estaba casi vacío a las 3 de la tarde de un miércoles. Cole llegó temprano, posicionándose donde podía ver todas las aproximaciones. Los hábitos militares son difíciles de erradicar, y no iba a arriesgarse con la desesperación de Breña. Ella llegó 5 minutos tarde, conduciendo un coche que él no reconoció, probablemente prestado de su hermana. El BMW había desaparecido, lo que le dijo todo lo que necesitaba saber sobre la situación financiera actual de Troy. Breña parecía demacrada, su habitual apariencia pulida reemplazada por los bordes deshilachados de alguien cuyo mundo se estaba derrumbando. Se deslizó en el asiento del pasajero de su camioneta sin invitación, trayendo consigo el aroma de perfume caro y desesperación mal disimulada. Te fees conchada, obserfoco. No lo hagas. Su voz era aguda, defensiva. No finjas que te importa cómo me veo. Tienes razón. No me importa. ¿Dónde están mis hijos? Breña miró por el parabrisas al patio de recreo vacío donde sus hijos habían jugado una vez. Están a salvo. Están con mi hermana. Esa no fue la pregunta. Todavía en Wilmington, pero Cole, tenemos que discutir. Tráelos a casa. Hoy. Ya no es tan simple. Breña se giró para mirarlo, y pudo ver el miedo en sus ojos. Troy está teniendo problemas. Problemas serios. La gente está haciendo preguntas sobre su negocio, y algunas de esas preguntas me involucran a mí. Cole mantuvo su expresión neutral. ¿Qué tipo de preguntas? Irregularities financieras. La venta de la casa,
las transferencias de hipotecas, incluso los depósitos que hizo en mi cuenta. Todo está siendo investigado. Mi abogado dice que podría ser considerada cómplice si encuentran actividad criminal. Y han encontrado actividad criminal. El silencio de Breña fue respuesta suficiente. Cole estudió su perfil, notando la tensión en su mandíbula, la forma en que sus manos temblaban ligeramente. ¿Tienes miedo? Claro que tengo miedo. El FBI se presentó en casa de Rachel ayer preguntando por mi relación con Troy, por documentos financieros, por si sabía que sus prácticas comerciales eran ilegales. ¿Lo sabías? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos como una cuchilla. La expresión de Breña pasó por varias emociones: culpa, desafío, resignación. Sospechaba, admitió finalmente. Algunas de las cosas que dijo sobre otras esposas de militares, la forma en que hablaba de oportunidades cuando los maridos estaban desplegados. Sabía que era agresivo, pero no pensé. No pensaste que te atraparían. No pensé que fuera ilegal. Las palabras salieron de golpe, una confesión que se había estado acumulando durante días. Dijo que todo lo que hacía era legal, solo buenos negocios. Dijo que las esposas de militares eran blancos fáciles porque estaban solas y asustadas y no entendían de finanzas. Cole sintió que algo frío se asentaba en su pecho. Llamó a las esposas de militares blancos fáciles. No así, no exactamente. Pero dijo que los soldados estaban demasiado concentrados en sus carreras para prestar atención a los detalles financieros y que sus esposas generalmente estaban lo suficientemente desesperadas como para tomar malas decisiones. Dijo que era como encontrar dinero tirado en el suelo. ¿Y pensaste que eso era aceptable? La compostura de Breña finalmente se rompió. Pensé que me amaba. Pensé que estábamos construyendo una vida juntos. Y sí, tal vez algunas de sus prácticas comerciales eran agresivas, pero yo no estaba tomando las decisiones. Solo intentaba sobrevivir. ¿Sobrevivir a qué? ¿A nuestro matrimonio? ¿A nuestra familia? ¿A la terrible carga de ser esposa de un militar? Nunca estabas aquí. Las palabras explotaron de ella, crudas y desesperadas. 3 despliegues en 6 años, Cole. 3 veces tuve que criar a nuestros hijos sola, manejar todo sola. Mientras tú estabas jugando al soldado al otro lado del mundo. Estaba sirviendo a nuestro país. Estaba proveyendo para nuestra familia. Nos estabas abandonando. Breña lloraba ahora, el rímel corriendo por sus mejillas. Cada vez que te ibas, moría un poco más. Cada noche sola, cada obra de teatro de la escuela que te perdiste, cada fiesta de cumpleaños donde otros niños preguntaban dónde estaba papá. Me estaba ahogando y ni siquiera te diste cuenta. Cole absorbió esto, su mente táctica notando la forma en que ella desviaba la culpa. Se convertía en la víctima de circunstancias que ella misma había elegido. Así que decidiste reemplazarme. Decidí salvarme a mí misma. Y sí, tal vez tomé malas decisiones, pero estaba desesperada y sola, y él estaba allí, y me hizo sentir querida. Ayudándole a robar a otras familias militares. Yo nunca robé nada. Le proporcionaste información interna sobre esposas de militares. Asististe a grupos de apoyo y eventos para cónyuges, identificando objetivos vulnerables. Era su brazo de reclutamiento. El rostro de Breña se puso blanco. ¿Cómo lo sabes? Porque soy un soldado, Breña. La recopilación de inteligencia es lo que hago. Sé sobre la familia Santos, la familia Williams, la familia Chun. Sé sobre las reuniones de grupos de apoyo a las que asististe con Troy, los consejos financieros que diste a esposas desesperadas, las referencias que hiciste a sus empresas fantasma. Estaba tratando de ayudarlas. Las estabas alimentando a un depredador. Y cuando sus maridos volvieron a casa y encontraron sus vidas destruidas, ¿qué sentiste? ¿Orgullosa? ¿Realizada? Breña se dobló como si la hubieran golpeado. Los sollozos sacudían todo su cuerpo. No sabía que lastimaría a la gente. Pensé que solo eran negocios. Cole observó su colapso con desapego clínico. A esto se habían reducido 8 años de matrimonio. Una mujer que no solo lo traicionó a él, sino a toda su comunidad, sentada en su camioneta, llorando por las consecuencias de sus elecciones. ¿Dónde están mis hijos?, preguntó de nuevo. No puedo simplemente entregártelos. El FBI está vigilando todo lo que hago. Si de repente cambio los arreglos de custodia, pensarán que estoy tratando de ocultar activos. Entonces tenemos un problema. Cole, por favor. Sé que cometí errores, pero podemos arreglar esto. Podemos trabajar juntos. Troy está acabado. Su negocio se está derrumbando. Sus inversores están huyendo. Incluso sus abogados lo están abandonando.
Lo dejaré. Cooperaré con cualquier investigación que hayas iniciado, pero por favor, no me destruyas por completo. Cole arrancó el motor de la camioneta. Sao. ¿Qué? Esta conversación ha terminado. Tuviste tu oportunidad de hacer lo correcto, y elegiste a Troy Daniels por encima de tus propios hijos. Ahora quieres que te proteja de las consecuencias. Soy su madre. Eres mi esposa. Eso no te detuvo. Breña abrió la puerta de la camioneta, pero no salió. Si te llevas a los niños, lucharé contigo. Arrastraré esto por los tribunales durante años. La sonrisa de Cole fue ártica. ¿Con qué dinero? El imperio de tu novio es cenizas. Los negocios de tu padre están a punto de enfrentar un escrutinio regulatorio. La casa de tu hermana está hipotecada a través de una de las empresas fantasma de Troy. ¿Cuánto tiempo antes de que la reclamen? El color desapareció del rostro de Breña. No lo harías. Soy un soldado, Breña. Cuando alguien le declara la guerra a mi familia, no solo contraataco. Los destruyo por completo. ¿Querías jugar con depredadores? Bienvenida a la Jungle Real. Ella tropezó al salir de la camioneta, mirándolo a través de la ventana con algo cercano al terror. Cole puso el vehículo en marcha y se alejó, dejándola sola en el estacionamiento vacío. Su teléfono sonó antes de que hubiera avanzado 2 cuadras. Luis, tenemos un problema. Troy acaba de aparecer en tu casa con 2 hombres. Hombres armados. La sangre de Cole se heló. Breña dijo que los niños están en Wilmington. Entonces, ¿qué está haciendo en tu casa? Cole aceleró hacia su casa, su mente corriendo a través de las posibilidades. Troy estaba desesperado, acorralado y quedándose sin opciones. Los hombres desesperados hacen cosas desesperadas. ETA, 7 minutos. Llama a los demás. Si Troy quiere escalar esto, nos acomodaremos. La guerra estaba a punto de entrar en su fase final, y Cole Michei estaba listo para terminar lo que Troy Daniels había comenzado. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. Cole se acercó a su casa con precisión táctica, estacionando a 2 cuadras de distancia y avanzando a pie a través del patio trasero de su vecino. La presencia de hombres armados lo cambiaba todo. Ya no se trataba de rivalidad comercial o disputas de custodia. Se trataba de supervivencia. El BMW de Troy estaba en la entrada junto a una SUV negra con vidrios polarizados. A través de la ventana de su dormitorio, Cole podía ver formas moviéndose dentro de su casa. Su entrenamiento se activó automáticamente: evaluar amenazas, identificar rutas de escape, neutralizar fuerzas hostiles. Su teléfono vibró con un texto de Luis, en posición. Chun tiene ojos en la parte trasera. Williams cubriendo la calle lateral. Danos la orden. Cole se arrastró más cerca, usando la línea de la cerca para ocultarse. A través de la ventana de la cocina, pudo ver a Troy paseando frenéticamente mientras 2 hombres de traje registraban sus pertenencias. No eran de la ley. Sus movimientos eran demasiado agresivos, demasiado invasivos. Eran seguridad privada, del tipo contratado para intimidar en lugar de arrestar. Otro texto, esta vez de Chun, reconocí a uno de los tipos. Marco Vega, Maton de Meridian Capital. Los otros probablemente similares. La mandíbula de Cole se tensó. Meridian Capital, el principal inversor de Troy, la compañía que había congelado sus cuentas. Esto ya no era sobre custodia o venganza personal. Troy debía mucho dinero a gente seria, y estaba lo suficientemente desesperado como para involucrar a la familia de Cole en su lío. El teléfono de Cole sonó. El número de Troy. Sé que estás ahí fuera. La voz de Troy temblaba, apenas controlada. Tenemos que hablar. ¿Sobre qué? Sobre el hecho de que destruiste mi vida por una mujer que nunca te amó. Cole se acercó a la casa, notando los ángulos y posiciones de los hombres adentro. Breña tomó su decisión. Ambos lo hicisteis. No lo entiendes. Meridian Capital quiere su dinero de vuelta. $30 millones que no tengo porque tu pequeña guerra destruyó mi negocio. Creen que estoy ocultando activos y quieren discutir mis conexiones familiares. Tus conexiones familiares no son de mi incumbencia. ¿No lo son? La voz de Troy tenía un borde desesperado. Verás, les he estado hablando de mi relación con cierta esposa de militar, de cuentas conjuntas y activos compartidos, de transferencias de propiedad que podrían revertirse si se aplica la presión adecuada. Cole sintió que se le formaba hielo en las venas. Si estás amenazando a mis hijos. No estoy amenazando a nadie. Estoy explicando la realidad. Estos hombres quieren recuperar su inversión. Y son muy creativos para encontrar activos ocultos. Beneficios militares, paga de combate, beneficios por fallecimiento.
Todo potencialmente recuperable si pueden probar fraude o conspiración. Cole podía ver a Troy a través de la ventana ahora, con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando salvajemente a los hombres que estaban desmantelando su sala de estar. Los hombres que buscaban pruebas que pudieran vincular a Cole con los esquemas fraudulentos de Troy. Esto es lo que va a pasar, continuó Troy. Vas a retirar a tus perros. Vas a arreglar lo que rompiste. Y me vas a ayudar a explicar a estos caballeros que tu familia no tiene nada que ver con mis dificultades comerciales. Why is Armini ego? Entonces Meridian Capital descubre que un oficial militar condecorado ha estado llevando a cabo operaciones de justiciero contra empresarios legítimos. Descubren que tu esposa estuvo involucrada en transferencias de propiedad que salvaron los activos de su matrimonio de los acreedores. Descubren que tus hijos viven con dinero que legítimamente pertenece a sus inversores. Cole cerró los ojos, calculando opciones. Troy estaba lo suficientemente desesperado como para arrastrar a gente inocente a su lío, pero también estaba cometiendo un error crítico. Pensó que Cole elegiría la seguridad de su familia sobre la justicia. Había olvidado que Cole era un soldado. Entro ahora mismo, dijo Cole y colgó. Inmediatamente envió un mensaje de texto a su equipo. Ejecutar protocolo Omega. Autorización total. El protocolo Omega era su opción nuclear. Destrucción total de los activos restantes de Troy. Exposición completa de sus actividades criminales y eliminación sistemática de su capacidad para amenazar a alguien nunca más. También era irreversible. Cole esperó exactamente 3 minutos, luego entró por la puerta principal. Los dos matones se centraron inmediatamente en él, sus manos moviéndose instintivamente hacia armas ocultas. Eran profesionales, pero también eran civiles que nunca se habían enfrentado a alguien con el entrenamiento de Cole. Caballeros, dijo Cole con calma. Creo que me estáis buscando. Troy se adelantó, tratando de proyectar una autoridad que ya no poseía. Cole, te presento a Marco Vega, y Thomas Klein. Representan a algunos socios comerciales míos que están preocupados por recientes irregularidades financieras. Vega habló por primera vez, su voz con un ligero acento. Sargento Michei, entendemos que ha estado llevando a cabo algún tipo de investigación sobre las prácticas comerciales del señor Daniels. Eso es correcto. Nos gustaría que descontinuara esa investigación. Cole estudió a ambos hombres, notando su posicionamiento, sus niveles de confianza, su probable colocación de armas. Why es Armini ego? Clean dio un paso adelante. Entonces discutimos enfoques alternativos para la recuperación de activos. Las familias militares tienen vulnerabilidades únicas, horarios de despliegue, presiones financieras, niños en escuelas públicas. La amenaza fue sutil pero inconfundible. Cole sintió la calma familiar que precede al combate. La claridad cristalina que lo había mantenido con vida a través de 2 misiones en Afganistán. Ya veo. ¿Y qué creéis exactamente que puedo hacer por vosotros? El alivio de Troy fue visible. Cancela tu investigación. Arregla el daño a mis relaciones comerciales. Ayúdame a explicar que mis problemas personales no afectan mis obligaciones financieras. Propuesta interesante. Cole se adentró más en la habitación, aparentemente relajándose, pero en realidad posicionándose para ángulos de enfrentamiento óptimos. Solo hay un problema. ¿Cuál es? Preguntó Vega. Estáis en mi casa amenazando a mi familia porque le creísteis a un mentiroso y a un ladrón. La atmósfera en la habitación cambió instantáneamente. Vega y Klein se tensaron, reconociendo el cambio en el comportamiento de Cole. Troy retrocedió, de repente consciente de que su posición negociadora no era tan fuerte como creía. Troy no os lo contó todo, continuó Cole conversacionalmente. No mencionó que su negocio se basaba en estafar a familias militares. No mencionó que cada activo que intentáis proteger fue robado a soldados y sus esposas. Y ciertamente no mencionó que el FBI ha estado construyendo un caso en su contra durante 3 meses. El rostro de Troy palideció. Eso no es verdad. Cole sonrió fríamente. Chun, ¿estás grabando esto? Una voz salió del teléfono de Cole, que había dejado conectado a una llamada de conferencia. Cada palabra. La oficina de campo del FBI ha estado muy interesada en las actividades de hoy. Vega y Klein intercambiaron miradas. Criminales profesionales reconociendo una trampa cuando la veían. Señor Vega, dijo Cole, todavía conversacional. Supongo que es consciente de que amenazar a personal militar es un delito federal. Y señor Klein, ¿qué le parecen los cargos de conspiración? Ambos hombres estaban alcanzando sus armas cuando la puerta principal se abrió de golpe. Luis, Williams y otros 2 veteranos entraron con fuerza abrumadora,
armados y moviéndose con precisión militar. Chun entró por la puerta trasera simultáneamente, cortando la retirada. Los matones se encontraron rodeados de hombres que habían sobrevivido a combates reales. Hombres que no se intimidaban fácilmente y no negociaban con terroristas. «Bajad las armas», ordenó Luis, su voz con autoridad absoluta. El enfrentamiento duró exactamente 5 segundos antes de que Vega y Klene reconocieran que estaban superados en armas y maniobras. Colocaron sus armas en el suelo y retrocedieron con las manos visibles. Troy miró alrededor de la habitación con creciente horror, finalmente entendiendo que había caído en una trampa. «Señor Daniels», dijo Cole, su voz aún tranquila. «Cometiste un error crítico. Pensaste que estaba luchando por dinero, orgullo o venganza. Pensaste que podías amenazar a mi familia y yo retrocedería como un civil. Cole, por favor. Pero no soy un civil. Soy un soldado. Y cuando alguien amenaza a mi familia, no negocio. Elimino la amenaza». El teléfono de Cole vibró con un texto de Chun. «FBI en ruta. 3 minutos. Caballeros», anunció Cole, «esta conversación ha terminado. Señor Vega y señor Klene, estáis a punto de tener una discusión con agentes federales sobre vuestras tácticas de intimidación. Señor Daniels, está a punto de descubrir lo que sucede cuando trae criminales a la guerra de un soldado». Troy se derrumbó en el sillón reclinable de Cole, la misma silla donde había posado en el vídeo que lo empezó todo. «Me has destruido. Todo lo que construí, todo por lo que trabajé, se ha ido». «No», corrigió Cole. «Te destruiste a ti mismo en el momento en que decidiste depredar a las familias militares. Yo solo me aseguré de que enfrentaras las consecuencias». Se oían sirenas acercándose en la distancia. Cole miró alrededor de su sala de estar, su espacio que había sido violado, su santuario que se había convertido en un campo de batalla, y sintió una fría satisfacción a sentarse en su pecho. La guerra casi había terminado. Solo quedaba un último enemigo por derrotar. Capítulo 9. Victoria absoluta. 6 meses después, Cole estaba en el mismo juzgado donde se había finalizado su divorcio. Pero esta vez, no estaba solo. Emma y Luke lo flanqueaban a ambos lados, sosteniendo sus manos mientras esperaban la audiencia final de custodia. Los niños habían estado en casa durante 4 meses, y el cambio en ellos era notable. Volvían a reír, dormían toda la noche, lo llamaban papi en lugar de por su primer nombre. Breña estaba sentada al otro lado de la sala con su abogado de oficio, un defensor público de aspecto cansado que había sacado la pajita más corta. Parecía más pequeña de lo que Cole recordaba, disminuida por meses de batallas legales y ruina financiera. La ropa de diseñador había desaparecido, reemplazada por un traje de negocios de grandes almacenes. La confianza que una vez la había definido había sido despojada capa por capa. Troy Daniels no estaba en la sala. Estaba en una prisión federal cumpliendo una condena de 10 años por fraude electrónico, conspiración y crimen organizado. La investigación del FBI a la que Chun había hecho referencia durante su confrontación había sido muy real. El equipo de Cole simplemente había acelerado el cronograma y proporcionado pruebas adicionales. Meridian Capital había cortado todos los lazos con Troy en el momento en que se presentaron los cargos federales, dejándolo completamente solo para enfrentar las consecuencias de sus acciones. Los matones, Vega y Klene, habían recibido sentencias de 5 años por intimidación y conspiración. Su cooperación con los investigadores federales había reducido sus sentencias, pero también había proporcionado a los fiscales información detallada sobre toda la red criminal de Troy. «Todos de pie», anunció el alguacil. «Preside la Honorable Jueza Patricia Hawkins». La jueza Hawkins era una veterana, ex JAG de la Marina, y dejó claro durante las audiencias preliminares que tenía poca paciencia con los padres que usaban a los niños como armas en sus guerras personales. «Siéntense», dijo, revisando el expediente ante ella. «Estamos aquí hoy para la determinación final de la custodia en el asunto de Michei contra Michei. He revisado todas las pruebas, testimonios y recomendaciones. Antes de emitir mi fallo, quiero abordar algo directamente». Miró primero a Cole, luego a Breña. «Este caso ha involucrado algunos de los comportamientos más perturbadores que he visto en 20 años en el estrado. Tenemos pruebas documentadas de abandono infantil, manipulación emocional, fraude financiero y conspiración con elementos criminales. También tenemos pruebas de un padre militar que sirvió a su país con honor mientras su familia era sistemáticamente destruida por depredadores». El abogado de Breña comenzó a hablar, pero la jueza Hawkins levantó una mano. «No he terminado. Señora Michei, sus acciones durante el último año representan una traición integral a su familia,
su comunidad y sus responsabilidades como madre. Abandonó a sus hijos para perseguir una relación con un criminal. Usó su conocimiento de las familias militares para ayudar a ese criminal a identificar y explotar objetivos vulnerables. Cuando se enfrentó a las consecuencias de sus acciones, intentó usar a sus hijos como moneda de cambio. Breña lloraba en silencio, con la cabeza gacha. Señor Michei, continuó la jueza, su respuesta a la traición de su familia fue metódica, exhaustiva y completamente dentro de sus derechos legales. Documentó pruebas, trabajó dentro del sistema, y cuando los criminales amenazaron a sus hijos, los protegió usando la fuerza apropiada y los canales legales. La jueza Hawkins consultó sus notas. La recomendación de custodia es sencilla. Se otorga la custodia física y legal total al sargento Michei. A la señora Michei se le conceden derechos de visita supervisada una tarde al mes, a la espera de la finalización exitosa de la terapia y el servicio comunitario ordenados por el tribunal. Su señoría, protestó el abogado de Breña. Mi clienta ha estado cooperando con las autoridades y ha intentado reconstruir la relación con sus hijos. Su clienta, interrumpió la jueza Hawkins, participó en crímenes que destruyeron a múltiples familias militares. Abandonó a sus hijos e intentó manipularlos contra su padre. La visita supervisada es generosa dadas las circunstancias. Cole apretó las manos de sus hijos. Emma lo miró con esos ojos verdes que reflejaban los suyos y susurró. ¿Significa esto que nos quedaremos contigo para siempre? Para siempre, confirmó Cole. Al salir del juzgado, Luis esperaba junto a la camioneta de Cole con una sonrisa satisfecha. ¿Qué se siente al ganar por completo? Cole consideró la pregunta mientras ayudaba a los gemelos a subir a sus asientos de coche. Troy estaba en prisión, su red criminal desmantelada. Breña enfrentaba años de consecuencias legales y financieras. Las familias militares que habían sido victimizadas habían recibido restitución de los activos incautados. Sus hijos estaban en casa y sanando. Se siente como justicia, dijo finalmente. ¿Y Breña? ¿Crees que intentará luchar contra la decisión de custodia? Cole miró hacia el juzgado donde Breña estaba sola en los escalones. Su abogado ya se alejaba. Parecía perdida, abandonada por todos los que una vez apoyaron sus actividades criminales. ¿Con qué dinero? Los negocios de su padre están bajo investigación federal por lavado de dinero. Su hermana perdió su casa cuando se reclamó una hipoteca. Los activos de Troy fueron incautados para pagar la restitución. Está trabajando como camarera en Wilmington, viviendo en un estudio y conduciendo un Honda de 10 años. Eso, Cole, hermano. Esos son consecuencias. Cole arrancó la camioneta y revisó sus espejos mientras se incorporaban al tráfico. Ella tomó sus decisiones. Traicionó a su familia, a su comunidad y a sus valores por dinero y emoción. Todo lo que sucedió después fue el resultado natural de esas decisiones. Condujeron en un cómodo silencio durante unos minutos, los niños parloteando en el asiento trasero sobre sus planes para el fin de semana. Cole los llevaría de acampada. Acampada de verdad, con tiendas, fogatas e historias bajo las estrellas, no las aventuras artificiales que Breña había preferido. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, dijo Cole finalmente. ¿Cuál? Emma me preguntó ayer si Troy era su verdadero papá. Cuando le expliqué que yo era su único padre, que Troy era solo alguien que la había confundido por un tiempo, dijo que siempre había sabido la diferencia. Los niños son listos. Más listos que su madre. La voz de Cole no tenía emoción, solo un hecho frío. Luke me preguntó si mami volvería a casa. Cuando le expliqué que ahora vive en otro lugar, pero que todavía lo amaba, me preguntó si lo amaba cuando los hizo llamar a Troy. Papi. Luis hizo una mueca. ¿Qué le dijiste? La verdad, que a veces los adultos toman decisiones terribles que lastiman a las personas que se supone que deben proteger. Que amar a alguien significa poner sus necesidades antes que las tuyas. Y mami se olvidó de cómo hacer eso por un tiempo. ¿Crees que alguna vez lo entenderá? Cole pensó en la expresión de Breña en la sala del tribunal. La forma en que había mirado a los niños como si los viera claramente por primera vez en meses. Podría haber esperanza de redención. Pero ese era su viaje por hacer. Quizás. Pero ya no importa. Tuvo su oportunidad de ser parte de nuestra familia y eligió a Troy Daniels en su lugar. Ahora le toca vivir con esa elección. Entraron en la entrada de la nueva casa de Cole, una colonial de 4 dormitorios en un buen distrito escolar, comprada con su paga de combate y las ganancias de la venta de la antigua casa. Emma y Luke corrieron adentro, emocionados por mostrarle a Luis el fuerte que Cole les había construido en el patio trasero. Mientras Cole observaba a sus hijos jugar, reflexionó sobre el último año. Había sido traicionado por la mujer que amaba,
atacado por criminales y forzado a luchar por el futuro de sus hijos. Pero también había aprendido algo importante. Cuando la gente buena se une contra los depredadores, cuando se niegan a ser víctimas, cuando contraatacan con inteligencia y determinación, pueden ganar. Troy Daniels había construido su imperio bajo la suposición de que las familias militares sufrirían en silencio. Breña había traicionado a su familia porque pensaba que Cole perdonaría cualquier cosa por mantenerlos juntos. Ambos se habían equivocado. Cole Michie era un soldado, y los soldados no se rendían. No perdonaban a los enemigos que amenazaban a sus familias. Luchaban hasta que la amenaza era eliminada, y luego construían algo mejor de las cenizas. Su teléfono vibró con un texto de Jennifer Santos. La audiencia de sentencia de Troy es la próxima semana. Todas las familias a las que ayudaste quieren invitarte a cenar. Cole sonrió y respondió: lo dejamos para otra ocasión. Llevo a mis hijos de acampada. La guerra había terminado. Los buenos habían ganado. Y el sargento de Estado Mayor Cole Michie había aprendido que las batallas más importantes no se libraban en suelo extranjero. Se libraban en juzgados, salas de estar y corazones, por el derecho a proteger a las personas que más importaban. Había ganado esa batalla por completo, y nunca más tendría que librarla. Los niños corrieron hacia él, con manchas de hierba en la ropa y alegría en los ojos. «Papi, ¿nos ayudarás a asar malvaviscos esta noche?» «Siempre», dijo Cole, abrazándolos. «Papi siempre está aquí cuando lo necesitáis». Y esta vez, era una promesa que nunca tendría que romper. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios de abajo. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa un mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos.